En esta ocasión vamos a ver un ejemplo de la distribución conjunta, ¿ya? De la variable aleatoria bidimensional discreta, ¿no? Acá tenemos una tabla, ¿ya? Entonces, esta va a ser como las variables x, ¿ya? En esa ocasión lo que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a diferenciar las cabeceras para no confundirnos, ¿ya? En acá tenemos que encontrar esperanza matemática. Pero antes de pasar eso, hay que encontrar esta parte, caso discreto donde probabilidad conjunta de x y y tiene que ser mayor a cero y acá es mayor a cero. Y la sumatoria de x y y tiene que ser igual a uno, ¿ya? Y para eso necesitamos encontrar la sumatoria, ¿ya? De probabilidad de x y y. Entonces, en esta tabla vamos a armar esas probabilidades, ¿ya? Entonces, acá tenemos probabilidad de x y por este lado tenemos probabilidad de y. Ambas tenemos que encontrar ambas sumatorias, ¿ya? Y eso nos tiene que dar uno. Esa condición tiene que cumplirse, ¿ya? Para eso necesitamos primeramente sumar todas estas filas, ¿no? Los tres datos, ¿ya? Entonces, sumando, vamos a obtener lo siguiente: 0,25. En la segunda fila vamos a obtener un valor 0,31 y en la tercera fila 0,44, ¿ya? Y lo propio vamos a hacer para y, ¿ya? Vamos a sumar esta columna, lo que nos va a dar un dato 0,14. Ya, el siguiente 0,53, el siguiente 0,33 y ambas, esta columna y esta fila, tenemos que sumar. Entonces sumaremos en acá 0,25 más 0,31 más 0,44 nos va a dar un valor 1, ¿ya? Sumando todo esto, da 1, ¿ya? Entonces, lo propio vamos a hacer por este lado. 0,14, 0,53 más 0,33 nos va a dar un valor 1, ¿ya? Entonces, para ambas variables nos da un valor 1 y con eso se cumple esta condición, ¿ya? De esa manera se realiza. Ahora, posteriormente tenemos que encontrar esperanza matemática, ¿ya? Conocemos que la fórmula de promedio de x, en este caso, es sumatoria de x por h sub i dividido entre n, ¿ya? Ya en este caso es x barra, pero esta parte h sub i sobre n se representa frecuencia absoluta, ¿ya? Manejando en las tablas de frecuencias, ¿no? Ya, esa misma frecuencia podemos representar de esta manera, ¿no? O sea, en vez de h es hi sobre n, reemplazamos su equivalente y eso va a ser la esperanza matemática, ¿ya? Ahora, para este caso discretamente, ¿no? Hablando, necesitamos encontrar este valor, ¿ya? Esperanza de sumatoria de x sub i por probabilidad de x. En acá nos está pidiendo sumatoria de x sub i. ¿De dónde vamos a encontrar ese valor? ¿Ya? Lo que vamos a hacer es de la siguiente manera. ¿Ya? De la misma tabla que tenemos, vamos a encontrar
ese valor. ¿Ya? Acá tampoco tenemos. Entonces, volviendo a esta tablita, acá tenemos justamente lo que nos pide, ¿no? Acá x sub i por probabilidad de x. Acá tenemos x sub i por probabilidad de x. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste esto? Para esto necesitamos multiplicar, o sea, esta es la columna x, 1, 2, 3, por probabilidad de x, que ya hemos encontrado. Entonces, 1 por 0,25 va a ser 0,25, se mantiene. Luego, multiplicamos 2 por 0,31 y el resultado es 0,62. Seguidamente 3 por 0,44 nos va a dar un valor 0,32. ¿Ya? De esa manera obtenemos esta sumatoria. Ahora nos dice sumatoria de x sub i, ¿no? O sea, toda esa multiplicación necesitamos la sumatoria. Entonces, sumaremos, ¿ya? 0,25 más 0,62 más 0,32 nos va a dar un valor 2,19, ¿ya? De la misma manera realizamos para la y, ¿no? En acá igualito vamos a obtener, ¿no? Entonces acá anotamos, como ya tenemos la esperanza, matemática para x es 2,19. Lo propio hacemos acá, ¿ya? Entonces acá igual, ¿no? 1 por 0,14 va a ser el mismo valor, 0,14. 2 por 0,53 va a ser 1,06. Seguidamente 3 por 0,33 tenemos 0,99. ¿Ya? Sumando toda esta fila, todo esto, tenemos un valor 2,19. ¿Ya? Esa sería esperanza de y en este caso. Reemplazamos a la fórmula y anotamos 2,19. ¿Ya? De esa manera se encuentra la esperanza matemática de x y la esperanza matemática de y. Ahora, continuamos. Seguidamente tenemos que encontrar lo que es la, la varianza, ¿ya? Con lo que vamos a tener, esta es la fórmula, varianza de x, ¿ya? Es igual a esperanza de x al cuadrado, ¿ya? Esperanza de x al cuadrado, menos esperanza de x, pero todo esto elevado al cuadrado. Esta esperanza ya tenemos, ¿ya? Que sería esta, solo que hay que elevar al cuadrado, pero esta esperanza no hay. Esperanza de x al cuadrado no tenemos. Para eso necesitamos encontrar ese valor, ¿ya? Para eso necesitamos encontrar ese valor, ¿no? Entonces, acá tenemos otra fórmula. Dice sumatoria de x sub i al cuadrado por probabilidad de x. Entonces, otra vez volvemos a esta tabla, que sería esta, ¿no? X al cuadrado por probabilidad de x. En acá vamos a multiplicar x, esta x vamos a elevar al cuadrado, esta x1 al cuadrado por 0,25 va a ser el mismo valor. Luego, para el siguiente, 2 al cuadrado va a ser 4. 4 por 0,31 va a ser 1,24. 1,24. Seguidamente, 3 al cuadrado va a ser 9. 9 por 0,44 nos va a dar
3,96. ¿Ya? Sumando los tres valores, obtenemos 5,45 y lo propio para y, ¿no? Entonces 1 al cuadrado va a ser 1 por 0,14, se mantiene ese valor. 2 al cuadrado sería 4, 2 al cuadrado 4 por 0,53. Vamos a obtener un valor 2,12. Por último, 3 al cuadrado sería 9. 9 por 0,33 nos va a dar un valor 2,97. Sumando los tres valores nos da un valor 5,23. ¿Ya? En este caso ya hemos encontrado y al cuadrado, la sumatoria, ¿no? Esta es la sumatoria de y sumatoria de x. Entonces, como ya tenemos acá, vamos a reemplazar su valor, que es en este caso 5,45, ¿ya? Y lo propio para y, que es 5,23, ¿ya? Ahora, teniendo esos datos, volvemos a esta ecuación original, ¿ya? Entonces, obtenemos la varianza. Entonces, en acá, ¿no? Reemplazamos su valor, ¿no? Esta sería la fórmula, ¿no? X al cuadrado menos esperanza de x al cuadrado. Entonces, esperanza de x al cuadrado es 5,45 menos la esperanza de x es 2,19. Elevamos al cuadrado, nos da un valor 0,65. Y lo propio para la variable y, ¿no? Varianza de y igual acá, ¿no? Reemplazando valores nos da 0,43. Esas son las varianzas. Ahora, en esta tabla, ¿ya? Esta nos representa, estas dos, son iguales, ¿ya? Pero no siempre van a ser iguales, ¿no? Va a variar en otros casos, pero en este caso nos ha salido eh, valores iguales, ¿ya? Esperanza, esa sería la esperanza de X, esperanza de Y, ¿ya? Seguidamente tenemos que encontrar lo que es la varianza. Bueno, ya tenemos la varianza, la desviación estándar. La desviación estándar, ¿ya? Se obtiene sacando la raíz cuadrada de varianza de X y raíz cuadrada de varianza de Y, ¿no? Acá ya tenemos las varianzas, que son estas. Sacamos raíz, nos va a quedar estos dos valores, ¿no? Tanto para X, tanto para Y. Seguidamente obtenemos lo que es la covarianza, ¿ya? La fórmula general es esta, lo que conocemos, ¿no? De esa manera, estos son promedios, ¿ya? Pero convirtiendo a discreta, ¿no? Variable conjunta, vamos a manejar de esta manera, ¿no? Covarianza de XY es igual a esperanza de XY menos esperanza de X por esperanza de Y. Estos dos valores ya hemos obtenido, ¿ya? Ahora, esperanza de XY para dos valores no tenemos. Entonces la fórmula para eso es esta, ¿no? Sumatoria de esperanza X por Y, probabilidad de XY sería la fórmula. ¿De dónde obtenemos ese valor? ¿Ya? Volvemos a la tabla original, que sería esta, ¿ya? Y a través de esa tabla original vamos a armar otra tabla, ¿ya?
aquí abajo ya vamos a calcular la sumatoria. ¿Ya? La sumatoria vas a encontrar sumando estos tres, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo se calcula esa parte? Ya acá tiene que tomar mucha atención, ya porque eh, de esta manera hay que realizar los ejercicios que vamos a tener más adelante. Ya, dice x por y, o sea, x por y por probabilidad de x, y, ¿ya? Pero para nosotros toda esta tabla es la probabilidad de x, y, ¿ya? Entonces, acá tenemos que multiplicar x por y. Esta x, una por y, en este caso 1, por probabilidad de x, y, que sería 1 sobre 12. Como es 1 por 1, se mantiene la fracción, 1 sobre 12, ¿ya? Luego seguidamente multiplicamos 1 por 2, que sería 2, por un sexto, va a ser 2 sextos, ¿ya? Se puede simplificar esto, ¿no? Las mitades, pero el mismo valor nos va a dar. 1 por 3 es 3, por 0 nos da 0, ¿ya? Para la segunda fila multiplicamos 2 por 1, 2, por 0 nos da 0. En la siguiente, 2, en este caso sería esta, 2 por 2, 4. 4 por un noveno nos va a dar 4 novenos, ¿ya? Luego multiplicamos 2 por 3, 6 en este caso. 6 por un quinto va a ser 6 quintos. 6 quintos, ¿ya? Seguidamente tenemos 3, 3 por 1 es 3. 3 por 1 sobre 18 avos va a ser 3 sobre 18 avos, ¿ya? Luego 3 por 2, 6. 6 por un cuarto va a ser 6 cuartos, ¿ya? Por último, 3 por 3, 9. 9 por 2, 2 sobre 15 avos va a ser 9 por 2, 18 sobre 15. 18 sobre 15. ¿Ya? Ya tenemos los valores. Ahora, tenemos que hacer la sumatoria, ¿no? Primeramente hay que sumar estas columnas, ¿no? ¿Ya? Luego vamos a obtener la sumatoria final. ¿Ya? Sumando estos valores, acá nos va a dar un valor 0,25. Acá nos va a dar un valor 2,28. Y acá nos da un valor 2,40. ¿Ya? Entonces, como la sumatoria final ya vamos a obtener acá, nos va a dar un valor 4,93. ¿Ya? Estos valores estamos sumando acá. ¿Ya? Entonces, ya hemos encontrado este valor, que es 4,93. ¿Ya? Seguidamente reemplazamos esos valores para encontrar la covarianza, lo que nos pide, ¿no? Entonces acá la fórmula era esto, ¿no? Esperanza de x, y menos esperanza de x por esperanza de y. Entonces reemplazamos a esa fórmula. Entonces 4,93 menos 2,19 por 2,19, 0,13. ¿Ya? Esa sería la covarianza.
Seguidamente vamos a obtener lo que es coeficiente de correlación de Pearson. ¿Ya? Coeficiente de correlación de Pearson. ¿Ya? O conocido comúnmente como Rho. ¿Ya? La fórmula es esta, ¿no? Covarianza de X y es sobre desviación estándar, en este caso, de X y la desviación estándar de Y, respectivamente. ¿Ya? Entonces, como ya tenemos los datos calculados, vamos a reemplazar acá. ¿Ya? Covarianza es 0,13 dividido entre desviación estándar de X es 0,81, desviación estándar de Y 0,65. Haciendo operaciones nos da un 0,25. ¿Ya? Entonces acá vamos a ver, esta tiene restricciones. ¿Ya? Donde R varía desde menos 1 menor o igual a 1. Ese es su rango de variación de coeficiente de correlación. ¿Ya? No puede pasar más de 1, ni menos de 1. ¿Ya? Seguidamente tenemos regresión lineal y es sobre X. De esta manera se denota. ¿Ya? Esta ecuación ya es conocida, ecuación de la recta, ¿no? O la B en este caso va a ser pendiente, ¿ya? Pero los valores A y B, que son parámetros, no conocemos, ¿ya? Entonces acá tenemos la fórmula, ¿no? Despejando A, esta va a ser Y promedio, X promedio, ¿no? Equivalente a esperanza de Y, B por esperanza de X, ¿ya? Y lo propio para B, covarianza de X y Y sobre varianza de X. Como ya tenemos los valores, podemos calcular primeramente el parámetro B, ¿no? Acá tenemos 0,2, ¿ya? Seguidamente podemos calcular lo que es el parámetro A, reemplazando los valores, ya nos da unos 0,75, ¿ya? Y esta es una ecuación de la recta. También se le conoce como eh, a esta fórmula como un modelo matemático, ¿ya? Entonces, podemos ver su gráfica cómo es en este caso, ¿ya? ¿Cómo se grafica? Eh, Se da unos valores, bueno, en este caso, como es una recta, necesitamos solamente dos puntos en este caso, ¿ya? Nos vamos a dar unos dos valores, ¿ya? Vamos a reemplazar acá, a esta ecuación, ¿ya? Entonces, cuando x vale 0, ¿ya? Cuando x vale 0, entonces reemplazamos acá, x vale 0, ¿ya? ¿Cuánto vale y? Y es igual a 1,75 más 0, ¿no? Entonces la y va a ser 1,75. Y anotamos acá ese valor, 1,75. ¿Ya? Ahora, como es una recta, nos podemos dar valores arbitrarios. En este caso, 0. Cuando y vale 0, ¿ya? Tenemos que reemplazar a esta ecuación
Acá en vez de y, vamos a poner 0 y despejamos x. Entonces acá decimos que x vale, ¿no? En este caso podemos directamente x es igual a. Esto va a ser menos 0,75. Se va al otro lado con negativo. En el caso 1,75, perdón. Dividido entre 0,2. 0,2. Y eso nos va a dar un valor ¿ya? Un valor en este caso negativo, ¿ya? 1,75 dividido entre 0,2, a ver, tenemos dividido entre 0,2, 8,75, ¿no? Menos 8,75, ¿ya? Y anotamos acá, menos 8,75, ¿ya? De esa manera se calcula para graficar. Solamente necesitamos tener dos puntos, ¿no? Para la gráfica, ¿ya? Eh, para graficar se utiliza la o el programa llamado GeoGebra. ¿Ya? Es un programa útil, muy útil en este caso. Esto es la parte donde se introducen las funciones. Ya, en este caso, ya, como verán, la gráfica, ¿no? Nos muestra lo que hemos calculado. Ya, acá podemos hacer un acercamiento. Ya, entonces, para saber los puntos que teníamos, era eh, cuando x vale 0, habíamos dicho que y vale 1,75, que es ese punto, ¿ya? Y el otro, cuando y vale 0, y, y vale 0x, vale menos 8,75, 0 sería, ¿no? Que es ese punto, ¿ya? Haciendo algunos ajustes. Bueno, acá podemos mostrar el valor que está ahí, ¿no? Ese valor, ese punto, vale eso. Y lo propio acá, ¿no? Mostramos su valor, cuánto vale. ¿Ya? Entonces, esta es una recta. Suficiente graficar eh, teniendo, esta sería la función, ¿no? La misma función que hemos encontrado, ¿ya? Entonces, su gráfica va a ser esa, ¿no? Ya acá podemos traerlo esa gráfica para que tengamos en el documento, ¿no? Y esa sería su gráfica, ¿ya? Y lo propio vamos a hacer para
para la otra regresión, ¿no? Su gráfica es esa, ¿ya? Ya. En esta parte, regresión lineal x sobre y, que sería esta, en acá va a cambiar las variables, ¿no? En vez de y, que era más antes, ¿ya? Esta parte era y igual a más bx, acá va a ser x igual a más b por y, ¿ya? Todo va a cambiar, esta parte va a cambiar, ¿no? Varianza de y reemplazando nos sale esos valores, ¿ya? Ahora, en función de y está en esta parte, y esta, si vamos a utilizar GeoGebra, no te lo grafica esto, ¿no? Sino es que vas a tener que despejar y. Esta función la vas a tener que introducir a GeoGebra, ¿ya? Entonces, introduciendo eso, los puntos que tenemos son estas, ¿no? ¿Ya? Obteniendo la gráfica para, para esta, va a ser esta de rojo, la función, y la primera gráfica es lo que hemos encontrado más antes. Donde se unen los puntos 2,19 son las esperanzas eh, para esta función conjunta. Con eso sería toda esa parte y vamos a continuar el caso continuo